Hola, yo soy la pastora Miriam Martínez Pastor Marco García. y hoy vamos a estar hablando sobre preparándonos para la Semana Santa o la Semana Mayor. Más semana mayor. Así que te damos la bienvenida al episodio número 2 de Diálogo. Amén. Te volvemos a dar la bienvenida a este segundo episodio de Diálogo, hoy hablando sobre preparándonos para la Semana Santa. Y quisiéramos comenzar este diálogo, Marcos, preguntándote por qué de este tema, cuál es la relevancia o por qué necesitamos hablar sobre este tema precisamente hoy. Fíjate, yo pienso que la Semana Santa o Semana Mayor, como tradicionalmente se conoce, es uno de los eventos más significativos dentro de la experiencia cristiana, porque nos invita a reflexionar en los últimos momentos de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús, que tiene tanto para enseñarnos para nosotros hoy y para toda la vida nuestra. O sea, esos últimos momentos de la vida de Jesús, de hecho toda la vida de Jesús nos enseña mucho, Claro. pero esos últimos momentos son ricos en lecciones profundas para la vida y la vida nuestra. Así que yo creo que es sumamente importante que preparemos nuestros corazones para esa Semana Mayor, que va a tener una particularidad. Claro, en este año la Semana Santa, estábamos hablando un poquito antes de comenzar el episodio sobre cómo esto que estamos viviendo, este momento histórico que estamos enfrentando a nivel mundial, no a nivel local, a nivel mundial, cómo cobra una relevancia entonces esta próxima experiencia de la Semana Santa para creyentes, incluso para no creyentes. Esta experiencia que hemos estado pasando con todo el asunto de la pandemia a nivel mundial nos ha hecho redefinir muchas cosas y nos ha hecho reflexionar sobre muchos asuntos, incluso cambiar prioridades y vivir la vida de manera distinta, haciendo ajustes. Y me parece que nosotros como creyentes, ¿verdad? Que conmemoramos la Semana Santa como cristianos, también es un momento de hacer un alto y armonizar lo que hemos creído por mucho tiempo con lo que estamos viviendo en este momento histórico. La Semana Santa a través de los años fue incluso modificando su significado, y esto es una apreciación muy personal mía. Yo considero que incluso dentro de la iglesia cristiana la Semana Santa fue de alguna manera modificándose, secularizándose hasta cierto punto, donde aún creyentes pues la Semana Santa representaba un tiempo de vacaciones, un tiempo de separar un crucero, un tiempo de ir a la playa, un tiempo incluso entre los mismos creyentes, como un tiempo de descanso. Y este año no va a ser así. Este año nos ha obligado Sí. a hacer un alto, y la Semana Santa nos va a agarrar en nuestras casas. Claro. Nos va a agarrar en nuestras casas. Así que yo pienso que sí, es sumamente importante que hablemos sobre cómo es esa preparación, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa realmente la Semana Santa y cómo nosotros como creyentes vamos a conmemorar, a celebrar o a recordar la Semana Santa precisamente en estos próximos días que se acercan? Y no pasarla por alto. Quizás es curioso, ¿no? Y ahí sí podemos pensar que Dios es tan Dios que está por encima de todas las circunstancias difíciles. Yo no creo que Dios es el que origina nuestras tormentas,
pero es el Dios que camina hacia nosotros en medio de nuestras tormentas. Así que Él transforma las circunstancias difíciles para una bendición, y que todo este evento se esté dando precisamente en este tiempo previo a la Semana Mayor o Semana Santa, definitivamente, o sea, seríamos ilusos si no sacamos un tiempo para reflexionar y prepararnos para ese momento, ¿no? Y sacar el mejor tiempo de esa Semana Mayor en nuestras vidas y en nuestras familias y en el seno de nuestros hogares, ¿no? Y es interesante, y por eso quisiera compartir 3 aspectos fundamentales que Jesús trabajó con sus discípulos previo a el momento en el que Él iba a ser entregado, traicionado y entregado, ¿no? Y en capítulo 16, que es uno de los momentos en los que Jesús advierte a los discípulos de lo que va a pasar. Capítulo 16 de Mateo. Mateo, capítulo 16, versículo 21. Si tú lo quieres leer con tu voz de locutora, pues ¿cómo no? Mejor. Vamos a leerlo. El versículo 21 de Mateo 16 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Ok, entonces mira qué interesante, porque ese texto comienza diciendo desde entonces. Así que automáticamente nos enlaza con los pasajes anteriores. Y cuando uno mira lo que sucede anteriormente, encontramos unos religiosos de la época tratando de exigirle a Jesús que haga un milagro para poder tratar de que Él los impresionara y les probara quién era Él. Y entonces Él le habla de la señal de Jonás, que es la resurrección. Y luego el otro pasaje que continúa es el momento en que Jesús habla con sus discípulos acerca de que le definan quién es el Mesías y quién dicen ellos que es Él. ¿Ok? Y yo creo que cuando empezamos a considerar cómo yo me preparo para la Semana Mayor, el primer punto que tenemos que hacer es definir claramente a Jesús en nuestros corazones. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti en medio de esta circunstancia que estamos viviendo? ¿Quién es Jesús para ti en medio de cómo empezó el año 2020, ¿no? Para Puerto Rico? ¿Y cómo fue el 19, el 18 y el 17? Porque hemos venido pasando situaciones difíciles. ¿Quién es Jesús para nosotros? Yo creo que esa definición es sumamente importante, porque de ahí depende nuestra fe. Y es una respuesta que se reflexiona en lo profundo del corazón, pero en respuesta a lo que el Espíritu Santo de Dios está tratando de que nosotros definamos en nuestros corazones, que fue la experiencia de Pedro, que cuando Jesús les pregunta y se provoca que ellos den esa respuesta, ahí es que Pedro invade y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús a su expresión fue: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre en el Espíritu Santo de Dios. Así, ¿tú dirías que la persona de Jesús en tiempos modernos está bien definida? ¿Se está definiendo bien quién es Jesús? Y te pregunto porque yo he percibido que la persona de Jesús, la persona de Cristo, incluso en aquellos que confiesan ser creyentes o que confiesan creer en Jesús, la figura se ha minimizado. Tan es así, y se ha diluido, tan es así que se escucha poco predicando y hablando de Jesús. Se habla de Dios, se habla del Señor, incluso se habla del Espíritu Santo, pero la figura de Cristo, la figura de Jesús,
es una figura que se ha ido diluyendo. Muchas personas que no son creyentes reconocen a Jesús como un personaje histórico, un hombre iluminado, una persona de bien. Hay quien habla como pues un profeta o una persona sumamente espiritual, pero ese no es el Jesús que nos presenta la Biblia. El Jesús Claro. que nos presenta la Biblia es otro, y el definir ese Jesús de manera acertada es precisamente el mensaje de Semana Santa. Claro. Porque el mensaje central de la Semana Santa es un mensaje que está atado a la premisa de quién es Jesús. Claro. Y el Evangelio mismo está centrado Claro. en saber quién es Jesús. Si una pregunta provocó siempre nuestro Señor Jesucristo, era que la gente preguntara quién es este. ¿Okay? Y aquí vemos entonces a Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿quién soy yo? Entonces, cuando tenemos un tiempo donde por este tipo de medios de la informática, de la internet y todo como el mundo se ha achicado con las comunicaciones, pues la gente ha tenido como que una apertura de mirar y hacer un ejercicio de religiones comparadas y mirar otros pensamientos filosóficos o religiosos, seguro. Y han tratado quizás de comparar a Jesús, yo pienso, y lo digo con mucho respeto, con el problema de no conociendo a Jesús. Han tratado de comparar a Jesús y lo que han hecho es diluirlo, achicándolo. Claro. Y la realidad es que cuando tú reflexionas en la persona de Cristo y el valor de su enseñanza para lo que es la fe y la vida espiritual, el cristianismo tiene una visión elevada de la espiritualidad que desafía la ética, la moral, el amor, la manera en que Jesús lo estableció. Otras religiones establecen de no hacer daño, un asunto de omisión, pero Jesús desafía en hacer bien. No es solo el no hacer, es el qué hacer. Así que es un asunto de comisión, de ir, no de que atrincherarme y decir, pues yo no me meto con nadie, nadie que se meta conmigo, no le hago mal a nadie. No, el Evangelio de Jesucristo te lleva a preocuparte por el que necesita, por el que está pasando algo difícil. Entonces te invita a que te involucres. Así que esa pregunta sigue teniendo relevancia hoy. Y con mucha más responsabilidad nosotros tenemos que responderla. Y previo a la Semana Santa, yo invitaría a la gente a que haga un ejercicio de preguntarse quién es Jesús para su vida. Y más allá de que a veces yo veo unas confusiones, ¿no? De pensar que Jesús pues es el amuleto que nos provee que las cosas nos salgan bien, o a quien le pedimos para que todo salga a pedir de boca. Sin embargo, el que Él sea el Mesías, el Hijo de Dios, lo que nos está hablando es de que es un Dios salvador, que sabe en qué nos tiene que salvar, que nos preserva la vida más allá de todas las ideas y concepciones que nosotros tenemos como seres humanos de lo que es la vida. Claro, ¿no? Y uno de los mensajes o de la doctrina, por decirlo de alguna manera, medular en términos de la persona de Cristo, la persona de Jesús, es precisamente la divinidad de Jesús. Claro. Y eso es lo que separa en la figura de Jesús de quizás otras figuras místicas, otras figuras de la historia, claro. En términos de espiritualidad y religión, etcétera, ¿verdad? Porque a mí siempre me ha parecido sumamente curioso cuando las personas dicen, no, es que los fanáticos que creen Jesús fue un buen hombre, fue un buen profeta, fue una persona que hizo el bien. Sin embargo, pasan por alto el mensaje que Jesús mismo llevaba, que era que Él era Dios. Sí. ¿Sabe? O crees lo que Jesús dijo,
¿O crees que entonces Jesús Era un farsante. era un farsante Claro, o era una o estaba persona que loco. estaba alucinando? O sea, porque no Que hay no un es término congruente, porque si tú te claro. das cuenta, si Jesús se llamó Dios a sí mismo, con el tipo de enseñanza que dio, tan radical, en la manera en que la presentó, es bien, y no haciendo alarde, curiosamente. Él simplemente decía que era Dios, pero no hacía alarde de que soy Dios, sino que vivió la vida como un humano, Claro. desde su condición divina, ¿no? Y quien se identificaba como Dios era él mismo. Claro, pero entonces vuelvo, no sería una locura pensar que él, con la clase de cátedra que daba, estuviera mal de la cabeza. Claro, No. Ahora, claro. bien interesante cuando la gente también compara con otros líderes de otras religiones que no pretendían venderse como unas divinidades, que luego en el camino la gente los divinizó como Confucio, Claro, Buda. claro. Ellos eran simplemente gente Eran moralista personas que quería reflexionar que, en la claro. vida y trajeron unos puntos de reflexión, pero su intención ni era ser una religión, ni mucho menos venderse como una divinidad. Ahora, lo interesante de todo esto es que Jesús mantiene una relevancia, una pertinencia, y cuando lo definimos en nuestras vidas, empieza entonces a cobrar sentido mayor la misma vida para nosotros. O sea, tú definir a Jesús en tu corazón es exponerte a la vida misma. En él estaba la vida, decía Juan, y la vida es la luz de los seres humanos. Así que esa vida nos ilumina, esa vida nos dirige, esa vida nos orienta a cómo vivir y manejar la vida. Y yo creo que este tiempo, una de las cosas que yo invito a hacer es que reflexionamos quién es Jesús. Ahora, lo otro que Jesús hace, que es también sumamente importante, es reflexionar en él invitó a los discípulos advirtiéndole de que iba a morir. Así que reflexionar en el sufrimiento, en la realidad del sufrimiento, que esto es lo genial del Señor Jesucristo y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, se humanizó, no se aferró al trono como dice la Biblia, no se aferró a que era igual a Dios. Que era igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se entregó a la vida humana en la máxima expresión, que es vivir y experimentar el sufrimiento humano. Entonces, siendo santo, siendo el más bueno, sufrió. Porque a veces nosotros pensamos que si hacemos las cosas bien, todo nos tiene que salir bien. No, a veces el que hace las cosas bien le pasan las cosas mal también, le vienen dificultades. Y Jesús, siendo el mejor, el que con una conducta intachable, sufre la cruz. Y él advierte a los discípulos de esto. Él le dice, mira, me van a llevar. Es más, le decía, en la versión Reina Valera, dice, me es necesario. Era su necesidad enfrentar ese momento para entender, que nosotros pudiéramos entender que nuestro Dios comprende profundamente el dolor humano, el sufrimiento humano, especialmente cuando nos encontramos acorralados con ese dolor, cuando nos encontramos sin respuesta ante ese sufrimiento, cuando son sufrimientos que se disparan desde la injusticia de los hombres. O sea, la cruz realmente fue uno de esos momentos que Dios, siendo tan Dios, lo transformó en gloria. Pero si usted piensa bien, Dios mismo no quería la cruz para Jesús. La cruz, realmente quien colocó a Jesús en la cruz fue el ser humano, con su violencia, con su maldad, con su resistencia al amor de Dios. Y como quiera, el amor de Dios se pudo expresar en Cristo Jesús, y desde el lugar donde el ser humano está expresando su total violencia hacia Cristo, Cristo expresa su total amor hacia el ser humano. Entonces nos desafía a pensar en términos de esa relación. Y el tema del sufrimiento es un tema que como seres humanos nos sacude los simientes los cimientos de nuestra creencias, nuestros valores,
nuestras fórmulas, porque tenemos unas fórmulas que las llevamos a través de toda la vida y muchas veces son fórmulas bien simplistas. Claro. Si hago las cosas bien, todo me sale bien, es Claro. igual a que nunca voy a tener problemas, ¿verdad? Sí. Si hago las cosas mal, todo me va a salir mal, es igual a que siempre voy a tener problemas. Entonces, estas fórmulas simplistas, claro, de alguna manera también el ser humano tiene la tendencia y la necesidad de buscarle el sentido al sufrimiento, Claro. buscarle el significado, el Claro. porqué. Y cuando ocurre o tenemos eventos de sufrimiento simplemente porque sí, Ujú. para el ser humano es difícil absorber porque necesitamos que haya un propósito mayor. Claro. Y hay veces que en términos del sufrimiento buscamos unos significados que nos ayuden a justificar ese sufrimiento, como por ejemplo, bueno, pues es que la persona sufrió porque fue una persona muy mala y necesitaba pagar de alguna manera, Claro. o la persona sufrió porque Se lo merecía, o la persona, o esto que pasó, pues tuvo que pasar para que esto otro. Entonces buscamos nos da un poquito de trabajo aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. Claro, y siempre puede tener sentido. Claro. El problema es que buscamos el sentido que nos agrade, que nos convenga. Claro. O sea, no queremos el sufrimiento, no queremos darle la bienvenida al momento difícil, a nadie le gusta eso, ¿no? Pero cuando entonces tú logras y buscar un sentido correcto, Víctor Frankl decía, la vida tiene sentido y los problemas y las crisis son parte de la vida, así que las crisis y los problemas tienen que tener sentido. Y tiene sentido como parte de la vida. Claro. Porque y quiero puntualizar en esto, porque en términos del sufrimiento podemos caer en incluso los dos extremos. No queremos el sufrimiento, no queremos en lo absoluto, no deberíamos sufrir, esto no debería existir, esto no debería pasar, nadie debería enfermarse, nadie debería morir, nadie, ¿verdad? Y este aspecto, pero también tenemos el otro extremo donde se mistifica el sufrimiento como una meta en sí misma, como si el sufrimiento de por sí te puede purificar el alma, te puede reformar de alguna manera espiritualmente. Entonces, en esos dos extremos estamos realmente en la misma condición, porque no estamos perdemos. Claro. Sin embargo, es interesante porque lo podemos decir de esta manera: Jesús se identifica con la condición humana, viviendo en sí mismo el sufrimiento, para que nosotros los humanos, cuando estemos en el sufrimiento, nos identifiquemos con la persona de Cristo. ¿Okay? Y eso es bien fundamental. Yo recuerdo una anciana que yo fui a visitar y estaba ya postrada y estaba en sus últimos momentos de vida y ella tenía conciencia de eso. Tenía una condición terminal. Y fue bien curioso cuando yo comienzo a dialogar con ella me dice, cuando yo le pregunto ¿cómo te sientes hoy? Ella me dice, aquí enfrentando mi cruz, pero fortalecida en mi Cristo, me dice. Porque si Él enfrentó la cruz y la venció, yo la voy a enfrentar y la voy a vencer. Y Él me va a dar la fuerza para hacerlo. Entonces, tú ves esto que te acabo de decir. Jesús se identifica con la humanidad y su sufrimiento para llevarnos a nosotros a identificarnos con Él en nuestro sufrimiento y poder entonces tener vida y vida abundante. Que de eso se trata la vida abundante. Claro. Y seguir viviendo a pesar de las circunstancias y las condiciones, nos mantenemos de pie confiados en el Señor, ¿no? Y a veces no nos gusta esto. Pedro mismo llamaba a Jesús aparte y le decía, no, maestro, no es necesario, y trataba hasta de convencerlo de que no fuera y que no sufriera. Y entonces el Pedro que confiesa a Jesús como Mesías, Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Claro, el sentido Satanás es adversario. No le estás diciendo que estás endemoniado ni poseído. Lo que estás diciendo es que te estás comportando como un verdadero adversario cuando debes de estar. Que no estás alineado con el propósito. Entonces lo curioso es que Jesús es el que le está hablando. Él entiende que Jesús es el que le está hablando. Él entiende lo que Jesús le está diciendo.
pero no lo quieres recibir. Y a veces somos así, en medio de las dificultades, sabemos lo que Jesús nos está hablando, sabemos lo que Él está pidiéndonos a nosotros, entendemos claramente, pero queremos establecer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Queremos escuchar de parte de Dios lo que queremos escuchar. Claro, y entonces ahí pues sufrimos más. Y Jesús mismo le tiene paciencia a Pedro y le dice, ay Simón, si tú me vas a negar 3 veces y el diablo te está pidiendo para zarandearte, y entonces lo comienza a advertir de que su actitud no va a facilitar a que él pueda manejar las crisis. ¿Ok? Ahora, finalmente Jesús, aparte de pedir que se defina quién es Él, hablar del sufrimiento, de la muerte que iba a experimentar, habla de la resurrección. Porque Jesús es victorioso. El asunto no termina con el sufrimiento. Claro, y esa es la esperanza. Ese no es el capítulo final. Puede haber caminos de Gólgota, de cruces, de Calvario que tú y yo enfrentemos, pero al final hay momentos de gloria, de resurrección. Hay momentos de victoria. Entonces tenemos que entender que a veces la vida es necesario pasar por estas cruces, estos calvarios, pero esperanzados de que al final va a haber resurrección. Claro. Y que en esa resurrección es que entonces nos vamos a fortalecer. El Cristo que se identificó con el sufrimiento venció el sufrimiento. Así que ese mismo Cristo nos inspira a ti y a mí para enfrentar el sufrimiento cuando llegue y tener la certidumbre de fe y esperanza de que en Él vamos a ser victoriosos y vamos a levantarnos. Siempre hay esperanza. Claro. Siempre hay esperanza, siempre hay resurrección y en la vida cristiana sabemos que es una vida, digo yo, de muchas resurrecciones. Jesucristo resucitó una vez y para siempre. Y nosotros a través de nuestra vida enfrentamos distintas situaciones de las que el Señor nos vuelve a levantar una y otra vez, claro. Victoriosos sobre distintas situaciones. Y victorioso no quiere decir que las cosas todo va a salir bien, sino que Dios va a cumplir su propósito. Amén. Porque la mayor victoria en la vida de un ser humano no es que todo salga bien, es que cumpla el propósito para el que Dios lo creó. Claro. Independientemente de cuál sea ese propósito. Así es que nosotros como creyentes vivimos en la resurrección y sabemos que hay esperanza a pesar del sufrimiento. Sabemos que hay nueva vida, hay nuevas oportunidades. Claro. Y nosotros decimos mucho, repetimos a menudo que en el Señor hay nuevos comienzos. Siempre hay nuevos comienzos, claro. Y aunque parezca un cliché, es real. Es real, es la y porque Él vive, nosotros vivimos. También vamos a vivir. Y esa claro. es la bendición más grande que tenemos. Así que en este preparativo que estamos sugiriendo para prepararnos para la Semana Mayor, define a Cristo claramente en tu corazón. Mira a ver cómo Él te enseña a manejar los momentos duros y difíciles y siempre cultiva la esperanza de que vamos a ser vencedores, de que en Cristo Jesús podremos tener caminos de calvario, pero siempre el final va a ser de resurrección. Amén. Y en eso tener esa gloriosa esperanza de vivir esa conexión. Así que haz una parte y prepárate para conectarte con Dios. Yo creo que el distanciamiento social nos invita a mantener un lugar distanciado de los otros, pero de Dios no tenemos que distanciar. Señor, claro. En Cristo Jesús estamos siempre conectados y quizás ese valor de la conexión es el que más tenemos que cultivar en este tiempo. Vuélvete a Dios, conéctate con el Señor y busca de Dios con toda la fuerza de tu corazón. Sí, así que en esta próxima Semana Santa, que ya está a ley de unos cuantos días para comenzar, aprovecha que estás en tu hogar, quizás estás con los tuyos, quizás estás solo o sola, pero Dios siempre va a estar contigo. Amén. Así es que tienes oportunidad de reconectarte con Dios o conectarte con Dios, de separar unos espacios. Amén. Donde tienes una oportunidad única, sin distracciones,
para buscar de Dios y permitir que Dios hable a tu vida y trate contigo. Amén. Vamos a estar haciendo una programación de bendición que puedes estar pendiente a ella para que participe en toda esa Semana Mayor. Claro que sí. Así es que será hasta la próxima. Este fue el segundo episodio de Diálogo. Nos estamos viendo en nuestros próximos episodios. Dios te bendiga. Dios te guarde.